El ejercicio dice, la barra ranurada se usa para mover la partícula lisa de 2 libras alrededor de la trayectoria horizontal en forma de caracol. Entonces miremos la trayectoria, es una trayectoria en forma de caracol, en forma de espiral, ¿cierto? Aquí hay un brazo, ese brazo mueve la partícula que está en esta parte y la mueve por la trayectoria en forma de caracol. Esta es la ecuación de la trayectoria, es una ecuación polar, está R y teta. R está medido en pies, me dice si teta igual a 0,5 t cuadrado, radianes, recordemos que teta es el ángulo, está en radianes, y t está en segundos, determine las fuerzas que la barra ejerce sobre la partícula en el instante t igual a 1 segundo. La barra y la trayectoria entran en contacto con la partícula por un solo lado. Entonces si miramos ahí la partícula, esta es la barra, hace contacto aquí con la partícula. Obviamente si la barra está girando en sentido antihorario, entra en contacto solo por este lado, y la partícula pues es de menor tamaño que la trayectoria, entonces entra en contacto por una cara de la trayectoria. Puede ser por esta o por la de arriba. Ahí, como la estamos mostrando, está recargada hacia la pared de abajo. Listo. Y nos piden determinar esas dos fuercitas. Bueno, entonces vamos a escoger el sistema de trabajo. Entonces si observamos la trayectoria de la partícula y la describimos con un vector que vaya desde este punto de referencia, desde esta posición de referencia, esa trayectoria la describe este vector R. En cierto instante de tiempo el vector está ahí. Digamos, un instante de tiempo más adelante, puede ser 1 segundo, 2 segundos, un instante de tiempo más adelante, la partícula estará por acá, ¿cierto? La partícula estará ahí. El vector que describe su trayectoria es nuevamente el vector R. Bueno, digamos que es R', el vector R'. Y fíjese cómo respecto a la posición o a la referencia que colocamos, aquí está R, aquí está R'. Entonces yo veo cómo la posición de esta partícula está cambiando en el tiempo, pero está cambiando en longitud y en ángulo. Por eso voy a utilizar coordenadas polares. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tomar la ecuación que nos dan y mirar cómo vamos a solucionar el problema. Entonces la ecuación que nos dan es R igual a 2 más coseno de teta. Entonces coloquémosla acá, R igual a 2 más coseno de teta. Bueno, recordemos que vamos a trabajar coordenadas polares. Entonces cinética en coordenadas polares me exige que la sumatoria de fuerzas en la dirección radial sea igual a la masa por la aceleración radial, o sea, masa por R2 puntos menos R teta punto cuadrado. Y la sumatoria de las fuerzas en la dirección transversal es igual a masa por aceleración transversal, y recordemos que la aceleración transversal es R teta 2 puntos más 2 veces R punto por teta punto. Bueno, luego lo que voy a hacer es trabajar con estas dos ecuaciones. Para montar esas ecuaciones pues requiero de las fuerzas. Ahorita vamos a mirar los ángulos, vamos a dejar las fuerzas, vamos a mirar los ángulos. Pero también necesito de conocer R punto, R punto, R2 puntos, teta, teta punto, teta 2 puntos. Entonces miremos el problema de cómo sacamos esa información. Fíjense que me dan una ecuación de R y me dan una ecuación para teta. Teta igual a 0,5 t cuadrado. Entonces coloquemos la otra ecuación. Teta igual a 0,5 t cuadrado. Bueno, de acá sacamos R punto, ¿cierto? Tenemos la ecuación de R. De ahí sacamos R punto. Pero fíjense que R punto, bueno, no sería propiamente R punto, ¿no? Porque R punto es la derivada de R con respecto al tiempo. Y aquí tengo es con respecto a teta.
Entonces, si nosotros cogemos esta ecuación y eliminamos el parámetro, entonces colocamos 2 más coseno de teta. ¿Pero quién es teta? 0,5t cuadrado. Entonces ahora sí, fíjese que tengo una ecuación donde está r en función del tiempo. Y ahora sí puedo decir r punto es igual a, entonces la derivada, ¿no? La derivada de una constante 0. La derivada de coseno es menos seno. Coseno de algo es menos seno de algo, ¿cierto? Por la derivada interna, que es t. Entonces esa t la podemos colocar desde aquí atrás y vamos a decir que tenemos t seno de 0,5t cuadrado. Eso es r punto. Y de una vez sacamos r2 puntos. Bueno, para tener r2 puntos tengo t que está multiplicando a la función seno. Entonces me toca hacer derivada del producto. Entonces la derivada del producto es la derivada de la primera. Entonces la primera es menos t, la derivada de menos t es menos 1, por la segunda es sin derivar, pero de una vez pues ese menos 1 ahí no tiene sentido, ¿cierto? De una vez el menos, más la primera, pero la primera es menos t, entonces de una vez más por menos menos, por la derivada de la segunda. La derivada de seno de algo es coseno de algo, por la derivada interna. Entonces la derivada de 0,5t cuadrado es 2 por 0,5t, o sea, t. Y con la t que traigo atrás, entonces esta t de una vez al cuadrado. Bueno, eso es r2 puntos. Fíjense que me dan un instante de tiempo. Me dicen en t igual a 1 segundo. Entonces de una vez puedo R 2,87, R punto menos 0,48 pies segundo, R 2 puntos en el instante 1 segundo menos 1,35 pies segundo cuadrado. Bueno, entonces ya tenemos R punto, R 2 puntos. Ahora necesitamos teta, teta punto, teta 2 puntos. Entonces como arriba tenemos una ecuación para teta, que teta es 0,5t cuadrado, de ahí mismo derivo y voy a obtener que teta punto es t, porque la derivada de t cuadrado es 2t y por el 0,5 entonces me queda 1t, y teta 2 puntos 1, la derivada de t es 1. Igual reemplazamos en estas tres ecuaciones que acabamos de conseguir, en esta ecuación de abajo y en la de más abajo, para obtener que teta en 1 segundo, por t igual a 1, teta en 1 segundo, que teta punto en el instante 1 segundo y que teta 2 puntos en el instante 1 segundo es respectivamente 2 teta 0,5 radianes, teta punto, que es la velocidad angular, 1 radian por segundo, teta 2 puntos, que es la aceleración radial, 1 radian por segundo cuadrado. Ya tenemos todo para armar la aceleración. Entonces vamos a decir que el valor utilizando estas ecuaciones, las ecuaciones de arriba, esta partecita es la aceleración radial y esta partecita que está entre el paréntesis, todo esto, es la aceleración transversal. Entonces vamos a decir que la aceleración radial es, vamos a reemplazar valores y la calculamos. Bueno, al reemplazar los valores obtenemos que la aceleración radial es menos 4,22 pies por segundo cuadrado. Y ahora reemplazamos o calculamos la aceleración transversal. Entonces recordemos que la aceleración transversal es r teta 2 puntos, entonces hacemos la sustitución. Sustituyendo, entonces encontramos que la aceleración transversal es 1,91 pies por segundo cuadrado. Bueno, ya tenemos la aceleración radial y tenemos la aceleración transversal. Ahora sí nos vamos a la parte cinética, o sea, a la parte de fuerzas. Entonces, si vamos al diagrama, entonces vamos a escoger los ejes de trabajo. Vamos a escoger este como el eje radial, ¿cierto? La partícula está exactamente ahí, se alcanza a ver, ahí está la partícula.
por encima de la partícula está pasando el eje radial, a 90 grados del eje radial está el eje transversal. Bueno, entonces ahora nos corresponde dibujar las fuerzas. Entonces, como la partícula se está moviendo por una trayectoria horizontal, quiere decir que el peso, si dibujo la fuerza del peso, queda entrando a la partícula, o sea, bajando allá, entrando. Esa es la dirección del peso. Bueno, la dirección de la fuerza que hace la barra sobre la partícula, como el ángulo de rotación está en sentido antihorario, quiere decir que hay una fuerza aquí empujando de parte de la barra, parte de esta barra hay una fuerza F empujando a la partícula. Y como la partícula está en contacto con la trayectoria, y el contacto debe suceder exactamente en la parte de arriba, porque si está en trayectoria horizontal, esa partícula trata de salirse. Entonces, para que no se salga, sencillamente existe una fuerza normal que hace la superficie curva para que esa partícula no se salga. El peso está entrando y habrá otra normal de abajo hacia arriba, pero no necesitamos esas fuerzas, solo con estas dos basta. Bueno, ahora necesitamos los ángulos. Entonces, para los ángulos es bien fundamental trabajar aquí también con coordenadas normal tangencial. Vamos a ver por qué. Vamos a escoger el eje tangencial. Recordemos que el eje tangencial siempre se dibuja tangente a la trayectoria, y la trayectoria está mostrada ahí en la figura. Entonces vamos a dibujar el eje tangencial. Bueno, entonces tangente aquí a la curva, este es el eje tangencial, positivo en la dirección que se va desplazando la partícula, y perpendicular al eje tangencial, formando 90 grados con el eje tangencial, vamos a dibujar el eje normal. El eje normal, recuerde que siempre busca el centro de la curva. Listo, entonces tenemos esos dos ejes. Ahora nos toca calcular el ángulo que hay desde el eje radial hasta el eje tangencial. Entonces recordemos una ecuación que nos permite calcular ese ángulo. Entonces el ángulo es tangente de sí es R sobre dr de teta. Así consigo el ángulo que hay entre el eje radial y el eje tangencial. Quiere decir, si lo dibujamos acá, estamos diciendo que sí es este ángulo. Listo, entonces lo calculamos. Entonces decimos tangente de sí es R. Reemplazamos R y reemplazamos, bueno, de una vez hagamos aquí la derivada de R de teta. Entonces, como aquí está relacionada R y teta, entonces de esta ecuación vamos a hacer la derivada y obtenemos que dr de teta es igual a, pues la derivada de 2 es 0, la derivada de coseno de teta respecto a teta es menos seno de teta. Entonces aquí nos quedaría que R es, pues como R la tenemos acá, es 2 más coseno de teta, entonces 2 más coseno de teta sobre dr de teta, entonces menos seno de teta. Pero como la necesito en el instante, o sea, esta es la ecuación general que me va dando el ángulo sí, a medida que se va moviendo la partícula, me va dando el ángulo que va viendo entre el eje radial y el eje tangencial. Pero como yo la necesito en el instante t igual a 1 segundo, entonces vengo y reemplazo acá t por 1 segundo, ya lo hemos hecho por aquí abajo. En t igual a 1 segundo, pues aquí me da teta, ¿cierto? Entonces reemplazamos 1 al cuadrado 1 por 0,5, 0,5, o sea que teta vale 0,5 en 1 segundo. Y entonces vengo y reemplazo acá este teta por 0,5 y este teta de abajo también por 0,5. Haciendo cálculos obtenemos que tangente de sí es igual a 6,002 menos 6,02, que es negativo. Y pasamos la calculadora DEC y sacamos tangente a la menos 1 de 6,02 y nos da
80,54 grados. Menos 80,54 grados. Que aproximadamente es el ángulo que se ve acá. Nos da negativo porque tenemos que ir en sentido horario. Entonces ahora lo que hacemos es hallar las componentes sobre los ejes radial y transversal. Y las componentes pues están mostradas en la gráfica. Entonces la componente sobre el eje radial, si tomamos en referencia este ángulo phi que estamos sombreando acá, la componente sobre el eje radial va con coseno. Entonces vamos a decir que n radial es igual a n, que es la hipotenusa, por el coseno de phi, y que n transversal es igual a n por el seno de phi. Ahí no hemos definido todavía los signos. Los signos los definimos cuando hagamos la sumatoria de fuerzas, que las vamos a hacer aquí abajo. Entonces, sumatoria de fuerzas sobre el eje radial. Sumatoria de fuerzas sobre el eje radial. Tenemos que, entonces en el eje radial pues es el que va en dirección de la barra, solo tenemos NR, y NR es n coseno de phi, y NR, si ustedes la ven, va entrando a la barra, o sea negativa, menos n coseno de phi. O sea, aquí colocamos menos n coseno de phi, pero el ángulo phi pues es el ángulo complementario, ¿no? Porque calculamos fue psi, que nos dio 80,54, o sea que phi es lo que le falte para 90 grados, es decir, 9,46 grados. Entonces aquí 9,46 grados, coseno de 9,46 grados, igual a la masa, que son 2 libras, sobre la gravedad 32,2 pies segundo cuadrado. Recordemos que la masa es el peso sobre la gravedad, pues las 2 libras sobre la gravedad, por la aceleración en dirección radial, que es menos 4,22 pies segundo cuadrado. Bueno, y acá de esta ecuación solo tenemos una incógnita, la única incógnita es n, de una vez la despejamos y obtenemos que n es 0,266 libras, el valor de la normal. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en el eje transversal. Entonces en el eje transversal vamos nuevamente a la gráfica, miramos las fuerzas en el eje transversal. Sobre este eje transversal pues está esta fuerza F, que es la que le hace la barra al objeto, y está esta n teta, que va en sentido contrario. Bueno, la positiva es F, la negativa es n teta. Recordemos que n teta es n seno phi. Entonces vamos a colocar F menos n seno de 9,46. F menos n seno de 9,46 grados. Y esto lo igualamos nuevamente a la masa, que son las 2 libras, sobre la gravedad, que son 32,2 pies segundo cuadrado, por esto multiplicado por la aceleración transversal, que nos dio 1,91, obviamente pies segundo cuadrado. Bueno, y al reemplazar este valor de n acá, este valor que traíamos de 0,266, vamos a obtener que el valor de F es 0,162 libras, y con esto queda resuelto el ejercicio.